todas, a todos. Bienvenidos al Ateneo de Granada. Esta tarde les hemos convocado para inaugurar con esta mesa redonda, conversatorio, un ciclo que va a prolongarse, va a proseguir durante los próximos 3-4 meses con una actividad mensual. Un ciclo que hemos denominado, que le hemos puesto el título, Hacia Granada, Capital Europea de la Cultura 2031. Quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento al Ayuntamiento de Granada, en particular al teniente de alcalde y concejal de Cultura y Turismo, Juan Ramón Ferreira, también al coordinador general de Cultura de la Corporación, Juan García Montero. No quiero olvidarme tampoco de María Estela García, jefa de los servicios de cultura del Ayuntamiento de Granada, cuya ayuda ha sido vital, cuyo apoyo técnico ha sido vital para que esto pudiera ponerse en marcha. Acogieron todos ellos con mucho entusiasmo la propuesta del Ateneo de colaboración mutua en la organización de este ciclo. Y con él, en el que vamos a hablar, queremos hablar y conocer del proceso de construcción del proyecto de la candidatura de la Capitalidad Europea de 2031. Con este ciclo pretendemos que el Ateneo sirva de puente entre las instituciones y la sociedad civil, el tejido social granadino. Por supuesto, no cabe la menor duda de que el Ateneo se va a entregar en cuerpo y alma y poner al servicio de este compromiso que ha adquirido todo nuestro empeño y los recursos que tenemos disponibles. Quisiera explicar un poco el objetivo del ciclo que les he comentado. El objetivo que nos propusimos cumplir es propiciar un foro de información, de intercambio de propuestas, de ideas, un foro propositivo sobre el proceso de construcción del proyecto que dará soporte a la candidatura de Granada en 2031, o para 2031, con participación de todas las administraciones implicadas, con participación de todos los agentes culturales que podemos llamar privados, de la sociedad civil, y de los agentes económicos, porque pensamos que solo una conversación transversal con todos los actores que deben de estar implicados en el proceso, el proyecto que salga será un proyecto participativo, un proyecto consensuado, fruto del compromiso, de la cooperación de todas las administraciones, de todos los grupos políticos, de todos los agentes culturales granadinos, tantos y de tanta calidad en nuestra ciudad. Solo así pensamos que el proyecto será un proyecto de éxito, si es un proyecto colectivo, un proyecto de Granada. Permítanme unos breves datos para contextualizar el tema que vamos a tratar en el ciclo. ¿Qué significa ser capital europea de la cultura y qué importancia, qué significación tiene eso para Granada? Casi todos los que estamos aquí esta tarde lo sabemos, pero no está mal de más recordarlo. La Capital Europea de la Cultura es una mención, un título que otorga el Consejo y el Parlamento Europeos y que conceden cada año a dos ciudades pertenecientes a dos Estados miembros de la Unión Europea la oportunidad de mostrar su desarrollo y vida culturales y le brinda también la oportunidad de mostrarlo a Europa y al mundo y le brindan la oportunidad de transformar, a propósito de eso, sus infraestructuras culturales, ofertando una programación
con todo tipo de manifestaciones artísticas, culturales, con proyección internacional y con financiación europea. Pero no solo eso, conseguir la capitalidad europea de la cultura tiene unos importantísimos retornos socioeconómicos, enormemente beneficiosos para la ciudad que resulte nominada. Estoy hablando del crecimiento del turismo cultural, del turismo de calidad, de la mejora, la oportunidad de mejorar el atractivo urbano y las infraestructuras locales, el impulso en la creación artística, el impulso también de políticas locales de crecimiento, de innovación y de empleo. En definitiva, refuerzo también de la cohesión social. Por tanto, con esa referencia a la que nos enfrentamos o que tenemos, a la que tenemos como horizonte, ¿qué cuestiones, qué tres cuestiones nos tenemos que plantear? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? En Granada se lleva hablando de capitalidad cultural desde 2015, fecha en la que el gobierno del entonces alcalde Torres Hurtado adoptó el acuerdo de postular a Granada como candidata a la capitalidad europea en 2031. A partir de ahí, los sucesivos gobiernos municipales siguieron un íter jalonado por distintas y diversas iniciativas, hasta que, en el mismo sentido, en el mismo camino de profundizar en la iniciativa, hasta que en el año 2023, finales de 2023, comienzo de este año 2024, el actual equipo municipal, gobierno municipal, liderado por nuestra alcaldesa Marifran Carazo, adopta, prioriza, revitaliza la iniciativa, podemos decir, la prioriza y da una serie de pasos para el progreso de los trabajos de preparación del proyecto. El nombramiento del comisariado, se ha optado por un comisariado tripartito con 3 granadinos de reconocido prestigio, del que seguramente hablarán ellos aquí. Pilar Aranda, ex rectora de la Universidad de Granada, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y David Jiménez Blanco, presidente de la Bolsa de Madrid. Se crea también un comité asesor de expertos académicos con catedráticos de la Universidad de Granada de diversas disciplinas y una oficina técnica municipal. Bueno, desde eso es de dónde venimos, hacia dónde vamos. Pues queda mucho por hacer, queda mucho por definir las infraestructuras culturales que van a ser necesarias y adecuadas para dar soporte a la programación cultural de calidad que tenemos que ofertar dentro de esa candidatura en la que quedan implicados diversos ámbitos: literario, musical, museístico, escénico, expositivo, congresual, etc. Y no queda demasiado tiempo, el tiempo ya apremia. En 2025, sin querer meter bulla a nadie, en 2025, el año que viene, justamente se abre la candidatura, se abre la convocatoria, mejor dicho, para presentar oficialmente las candidaturas, las ciudades que se presentan candidatas. Y no vamos solos, tenemos que competir. Competimos con varias ciudades españolas que ya se han postulado, en el mismo sentido que Granada, concretamente Jerez de la Frontera, en Andalucía, Las Palmas, de Gran Canaria, Burgos, en tercer lugar, y en el último año, 2023, se postulan finalmente Cáceres y Toledo. Por tanto, tenemos que batallar esa nominación. Eso nos lleva precisamente a dónde estamos, en qué punto estamos de este proceso, de este camino. Y para eso, para contestar a esa pregunta, hoy tenemos a 2 invitados de primer nivel que nos pueden dar una información, digamos, de primera mano y muy rica, ¿no? Por un lado, Juan Ramón Ferreira, como ya he comentado,
concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento. Por otro lado, Víctor Medina, a mi derecha, catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Ha sido ex vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio de la universidad y actualmente es el coordinador del comité de expertos, el comité asesor del proyecto de la candidatura. Por tanto, ellos nos van a aportar la información de la que disponen desde sus respectivas competencias en los trabajos del proyecto. Les doy las gracias a ambos por haber hecho un hueco en sus agendas, que sé que son agendas muy apretadas. Y les doy la bienvenida al Ateneo, que quiere ser su casa, la casa de todos los que están hoy aquí, quiere ser la casa de todos los granadinos. Únicamente un dato más para que conozcan el formato que vamos a seguir. Ellos, los dos invitados, los dos ponentes, van a hacer una primera intervención breve de exposición de la información que pueden proporcionarnos. A continuación van a responder a una batería de preguntas con las que yo voy a iniciar, digamos, conducir un poco la mesa, y después de eso la van a contestar ellos, uno u otro o ambos, si lo consideran oportuno, y finalmente abriremos el coloquio dando turno de palabra a todos aquellos de ustedes que quieran participar, que quieran aportar ideas, que quieran pedir alguna aclaración. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí acompañándonos hoy, y doy la palabra en primer lugar a Juan Ramón Ferreira, concejal, teniente de alcalde y concejal de Cultura y Turismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. ¿Se oye esto? ¿Ahora? Decía que muchísimas gracias, Rosa, por su palabra, por su presentación. Algunas de las cosas que yo quería decir ya las ha adelantado ella. Pero no, está muy bien, porque ahora o las repito o las completo. Pero bueno, evidentemente es una presentación muy documentada y que está muy bien informada de cómo está la situación. Y quería también agradecer a todos ustedes que hayan tenido la amabilidad de dedicar este rato por la tarde tan maravillosa que hace a venir aquí a oírnos y a informarse, o a que tengamos una charla sobre la capitalidad cultural, sobre la candidatura de Granada. Yo voy a tratar de evitar, y Víctor creo que coincidirá conmigo, que esto sea una conferencia, que sea una charla. Esto es un diálogo en el que una de las cuestiones principales es recibir de ustedes el retorno de cómo ven las cosas, de cómo creen que lo estamos haciendo, de qué cosas estamos haciendo bien. No es necesario que lo subrayen, se dan por hechas, pero en las cosas que crean que estamos con necesidad de mejorar. Esa es mi voluntad, estar aquí, ¿no? Y quiero agradecer especialmente a María Leiva y a Mónica, compañeras corporativas de la corporación, que hayan tenido la amabilidad de asistir aquí a acompañarnos, como al equipo de Cultura, Juan y María, y también a José Vallejo, ex coordinador del área, que tiene la amabilidad de acudir a muchas de las cosas que desde la delegación se hacen, y también a esta convocatoria que hace la María. Vamos a ver. La capitalidad cultural del año 2031, la candidatura, no es una ocurrencia de este tipo de gobierno. Se acaba de decir que el año 2015 no el alcalde, sino el pleno en su conjunto, con todos los grupos municipales entonces representados, de manera unánime deciden dar un paso y mostrar su voluntad de que Granada sea capital cultural, y por tanto que presente su candidatura cuando proceda. Cuando procede es ahora, ¿vale? Aunque se adelantan mucho en el tiempo y muestran esa voluntad. El hecho de que sea en el 2031 es porque le toca a España. Es decir, la Unión Europea decide, con una decisión, que así se llama la norma que regula la situación actual de las candidaturas, decide que en lugar de que haya candidatas de distintos países, para ordenar
este programa, que es la capitalidad cultural. La capitalidad cultural europea fija años para cada país, de manera que en el año 24, que es donde estamos, es Noruega y Austria, porque también hay países aspirantes a ser miembros de la Unión Europea que pueden en alguna situación tenerlo, pero básicamente son, como digo, Noruega y Austria las capitales culturales. En el 25 será Alemania, en el 26 Finlandia, Évora, Portugal, ya está designada para el 27, y Burgos acaba de ser designada hace unos meses como capital cultural europea del año 28, como representante de Francia, ¿no? 29 le toca a Suecia, 30 a Bélgica y 31 le tocará a Granada ser la capital cultural europea. Si lo hacemos bien, que lo vamos a hacer. Los plazos, se ha dicho muy bien por parte de Rosa. En este segundo semestre del año 24, el Ministerio de Cultura abrirá la convocatoria. Es el único acto administrativo que yo conozco a día de hoy, es que el Consejo de Ministros hace un par de semanas encomienda al Ministerio de Cultura que convoque el proceso de designación. Aún no se ha dado ningún paso, se dará en las próximas semanas, meses, cuando el Ministerio estime oportuno, y abrirá ese plazo de convocatoria. Un poco más que levantar la mano, es decir, apúnteme usted. Habrá un formulario, habrá una instancia, habrá una formalidad para que las ciudades que lo estimen, que son estas que tú has dicho básicamente, no sé si hay alguna más, esperemos. Yo espero con ilusión y con ansiedad que el listado se cierre en esos términos, porque podríamos tener alguna sorpresa y alguien alguna otra ciudad que pudiera tener interés. Y a partir de ahí, durante el año 25, un comité de evaluación, que ahora deshojamos un poco de cómo lo hacen esto, un comité de evaluación de las 8 o 10 o 12 ciudades que en cada país están presentando aproximadamente cuando les toca a ellos, selecciona 4. Veremos a ver qué 4 quedan seleccionadas en esa criba. Y con una serie de recomendaciones y de evaluación inicial de qué cosas le están haciendo bien y qué cosas tienen que mejorar para poder ser designadas. Y será, previsiblemente, en diciembre del 26 cuando este comité de evaluación eleve su propuesta al Ministerio de Cultura, en este caso de España, y a su vez a las instancias europeas para que designen una ciudad. Este comité de evaluación lo componen 12 personas, 3 designadas por el Parlamento Europeo, 3 por el Consejo de Europa, 3 por la Comisión Europea, 1 por el Comité de las Regiones y 2 por el Ministerio de Cultura del país organizado. Se van renovando parcialmente y quedará pues, un listado cuando sabremos también cuando el Ministerio de Cultura proclame los nombres de estas 12 personas. Son, en expresión de un compañero de delegación, 12 frikis, 12 expertos culturales, gestores culturales, personas que tienen responsabilidad como altos funcionarios de la cultura en Europa y de distintos países. En definitiva, nos va a evaluar una señora de Estonia, un señor de Finlandia, un austriaco, un alemán, uno de Malta, 2 portuguesas, y ese es el esquema, ¿no? Por lo tanto, yo lo digo para que se entienda que gráficamente esto no es Eurovisión. Aquí la gente no vota en su casa. La gente no se trata de ganarnos la simpatía del votante europeo, sino que se trata de que estas 12 personas que evalúan las candidaturas entiendan que nuestra propuesta es la mejor. Y también tiene otro condicionante. No creamos que porque Granada sea más conocida que otras ciudades, tenga más peso cultural que otras ciudades, tenga más nombre que otras ciudades, lo tenemos hecho. La clave de que ganemos la candidatura es que hagamos una propuesta, y ahora Víctor empezará a contarnos las cosas que estamos haciendo, que hagamos una candidatura ganadora. Los criterios de selección son, aparte de tener un relato, un hilo argumental, un discurso, no es amontonar carpetas de cosas inconexas o de una programación heterogénea por muy buena que ésta sea, sino que tenemos que tener un discurso. Y ahí Víctor y el equipo de la universidad ahora seguro que empezamos a desarrollar lo incipiente que estamos haciendo, que está por cerrar, ¿no? Pero esa es una de las claves de la candidatura. El comité de evaluación nos va a valorar
en 6 criterios, en 6 líneas. Una es la contribución de la candidatura y el ser sede de la capitalidad cultural a largo plazo, las repercusiones en la ciudad y en su zona de influencia. Eso es otro tema que tenemos que definir, el ámbito geográfico. No tiene por qué ser solo la ciudad de Granada, sino que el área de influencia de la ciudad de Granada, que está por definir hasta dónde llevamos eso, pero puede ser el área metropolitana, puede ser una parte de la provincia, puede ser, es decir, el área de influencia de la ciudad. Y cómo la designación de la capitalidad contribuye en la estrategia a largo plazo, tanto con las consecuencias sociales, económicas y culturales que antes se nos apunta. La dimensión europea. Esto es un programa europeo, que por lo tanto es importante que tenga ese contenido europeo de internacionalización, mezclando lo local, lo tradicional, con lo europeo, con lo emergente. Y el contenido cultural y artístico de la propuesta. Es obvio, es una capitalidad cultural y se valora, como digo, la repercusión y la contribución a largo plazo, el contenido europeo, la dimensión europea y el contenido cultural y artístico de la propuesta. Otro de los ejes es el amplio respaldo político. Yo entiendo que así será y que así es. En este minuto no hay cuestión alguna en que todos los grupos políticos y todas las administraciones van a respaldar y están respaldando la propuesta de Granada. El quinto eje de valoración es la implicación del tejido social, la implicación y la participación ciudadana en general, pero también de una manera muy determinante los vínculos con la educación y la vinculación con los sectores, con las personas más desfavorecidas y con las minorías. Eso también es otro de los ejes importantes a tener en cuenta. Y por último, la gestión, la viabilidad de la propuesta, la viabilidad presupuestaria y la planificación de contingencias, la gobernanza en general de la candidatura. Estos son, digamos, los ejes que se valorarán, ¿no? Se ha dicho, hay una moción en el 2015 por todos los grupos parlamentarios y luego los pasos que se están dando en esta nueva etapa, en esta situación actual desde ahora, este año, pues también cuentan con el respaldo del conjunto de los grupos. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Digamos, en la estructura de la candidatura. Sin alargo mucho, me paro y luego me someto, no quiero ser muy pesado, ¿no? Me paro y luego en el turno de preguntas avanzamos. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Pues en primer lugar una oficina técnica de funcionarios administrativa en la que están implicadas el Ayuntamiento de Granada, básicamente su área de cultura, pero también otras dependencias, desde la agencia Albaicín, con su director, o el vicesecretario general del Ayuntamiento, técnicos de la universidad, con la presencia de Marga Sánchez, que es la vicerrectora, que también de extensión universitaria, que también fue el primer eslabón con la universidad, gente de la Diputación o de la propia Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Ese es un poco el esquema inicial, con un equipo administrativo, técnico, de apoyo y de inicio de los trabajos. El siguiente escalón fue buscar un equipo redactor, y ahí Víctor Medina, que es el que los coordina, la persona que está impulsando ese trabajo, y en el que se han integrado Francisco Sánchez Montes, catedrático de Historia Moderna, Rafael López Guzmán, catedrático de Historia del Arte, Amelina Correa, catedrática de Literatura Española, Montserrat Zamorano, catedrática de Tecnología de Medio Ambiente, Enrique Herrera, de Computación e Inteligencia Artificial, y el propio Víctor, como decía. Este equipo, pues creo que es primero interdisciplinar, de máximo nivel académico, de máxima capacidad. Creo que estamos en muy buenas manos ahí, ¿no? Y como decía, su misión es redactar y elaborar ese discurso que le dé cohesión a la candidatura. Y junto a eso, el comisariado. Rosa lo adelantaba, lo hemos conocido, no hay ninguna. Creo que primero diverso, de máximo prestigio. Hay que agradecer que tanto los catedráticos como el comisariado, de manera desinteresada y poniendo su nombre, su trabajo, su prestigio y su dedicación,
en pro de un proyecto que no es de un partido, ni de un grupo, ni de este equipo de gobierno, ni siquiera del ayuntamiento, sino que es un proyecto de ciudad que creo que excede a cualquier personalismo o a cualquier afán individualista. Creo que, por centrarme en los comisarios, porque ya voy por ahí en mi larga perorata, Pilar Aranda, Luis García Montero y David Jiménez Blanco son totalmente complementarios y personas que le dan un prestigio a la candidatura y que se demuestra que vamos en serio, cuando no solamente en Granada, que creo que han sido recibidos como merecen, sino que en cualquier sitio donde tú vayas con estas tres personas por delante, desde luego en serio vamos. Estamos poniendo la carne en el asador para que esto salga bien, ¿no? A este esquema de estructura de candidatura le faltan, o estamos en proceso de culminar, dos patas más. Uno será el órgano institucional de apoyo del conjunto de administraciones y del conjunto de la sociedad granadina, que creo que justo cuando llegue el momento de presentar la candidatura habrá que aflorar que esa candidatura se presenta no por una alcaldesa, ni por un equipo de gobierno, ni por un ayuntamiento, sino que lleva el respaldo del conjunto de la sociedad granadina. Y luego otra pata, que es el foro cultural, es decir, la gente de la cultura tiene que estar aquí, tiene que ayudar a elaborar y a preparar todo el camino, ¿no? Mañana he visto por aquí a Tato Reura, aquí está. Mañana está convocado a una reunión con todos los directores de los festivales de Granada, todos, del primero al último, para hablar de las cosas, pero una es coordinarnos y enfocar todos como una sola fuerza a la candidatura, porque ellos tienen, hablo del tango, pero del jazz, o del Hocus Pocus, o del Festival Internacional, o de poesía, o en fin, no voy a dar la lista completa. La potencia cultural de la ciudad, en una parte importante, está depositada ahí y tiene que enfocar en dirección a la candidatura, ¿no? Y una de las cuestiones que queremos plantear mañana es esa. Pero habrá que buscar algo ágil, tampoco creo que no encorsetarnos en comités, pero sí que esa fuerza cultural de la ciudad se proyecte de manera unida hacia la preparación de la candidatura y al respaldo de la candidatura. Yo tengo más cosas que decir, pero me voy a callar. Y luego en la tertulia, en el debate, pues seguimos algunas de las cosas que me estoy dejando, las planteamos, para no ser muy pesado, ¿vale? Me parece perfecto. Muchas gracias, Juan Ramón. Víctor. Buenas tardes, muchas gracias también. La verdad es que después de hablar, ya en tercer lugar es lo que tiene, ¿no? Que ya hay muchas cosas de las que yo en un principio tenía aquí volcadas que ya están dichas y que pasaré un poco por encima, pero en cualquier caso, teniendo en cuenta un poco que iniciamos un ciclo en el que se va a ir debatiendo sobre distintos aspectos, el recorrido que tenemos hacia pues el objetivo final de conseguir la candidatura de la ciudad capital europea de la cultura en el 2031, creo que es importante marcar un poco cuál es, o resaltar cuál es el objetivo y el marco en el que estamos, ¿no? Aquí ya se ha comentado por parte de Rosa y de Juan Ramón, el recorrido que tenemos que hacer de alguna manera tiene una serie de retos. Y no podemos creer que por el hecho de tener la Alhambra, de tener muchos festivales, de tener mucho patrimonio, de tener una gran rica actividad cultural, lo tenemos todo ganado, ¿no? En realidad, incluso hasta puede ser en un momento dado, hasta puede ser un inconveniente, porque nos pueden decir que ya lo tenemos, ¿no? O sea, que para qué queremos más, habrá otras ciudades a lo mejor a las que haya que ayudar más que a nosotros, ¿no? Entonces, por eso es importante conseguir un leitmotiv de la candidatura que de alguna manera enganche y que justifique que verdaderamente Granada merece ser capital europea de la cultura en el 2031. De hecho, lo que se entiende no es tanto, o lo que se valora no es tanto la programación cultural, sino ese objetivo final, esa transformación que de alguna manera queremos darle a la ciudad y a su entorno de influencia. Y en este caso,
el trayecto también que hay de aquí a esa fecha, o sea, no solamente es ese año lo que importa, sino ver también un poco cuál es el recorrido que nos acerca a ese año, que es un recorrido que por otra parte, yo lo he dicho también Juan Ramón, no empieza ahora, sino que empezó en 2015 y que tenemos que rentabilizar porque también nos van a evaluar por eso. Y en cualquier caso no termina tampoco en el 31, sino que se tiene que mantener en el tiempo, por el hecho de ser un proyecto sostenible, que todo el esfuerzo que se ha hecho no quede luego en nada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ese es el reto, ver cuáles son esas propuestas de futuro y utilizar la cultura como un medio y como una oportunidad de transformación que vamos a utilizar. En realidad he cogido algunas frases extraídas de algunas de las candidaturas seleccionadas de otros años, ¿no? Y bueno, pues se habla de un proceso de desarrollo urbano, que es mucho más que la organización exitosa de un evento, una programación cultural, que es un desafío, o que de alguna manera tiene que ponerse, enfocarse a desafíos que compartimos con muchas regiones de Europa. Es una manera también de invitar e incentivar a los habitantes de la ciudad, es una forma también para conseguir la autonomía y la sostenibilidad energética, el desarrollo de sectores económicos punteros y el aumento de calidad de vida de los ciudadanos. En otras hablan del desarrollo de los entornos rurales, periurbanos, como lugares excepcionales para montar nuevos proyectos de vida y de negocio. Lo que estáis viendo que muchas veces se está enfocando más a un proyecto de ciudad que al proyecto cultural en sí. En realidad, la cultura en este caso, aunque evidentemente se va a apoyar en los artistas, en el tejido cultural y en las industrias culturales, y por lo tanto también hay que apoyarlos, hay que trabajar para que efectivamente tengan que se potencie su trabajo, que cuenten con las infraestructuras culturales adecuadas, ¿no? Pero de alguna manera, como decía antes, es un medio. La cultura en realidad se convierte en un medio, ¿no? Bueno, ya se ha hablado de cuáles son las cosas que nos van a medir. En este caso la convocatoria todavía, como decía Juan Ramón, no se ha publicado, pero bueno, ya sabemos qué es lo que va a ser, porque hay una normativa que de alguna manera va a tener que atender desde el 2014, me parece que es la norma, ¿no? que define las candidaturas de los años hasta el 34, creo que era, ¿no? Ese periodo de tiempo. El 33, y entonces, bueno, pues ya sabemos que van a ver de alguna manera hacia qué va dirigido. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que se pretende con esto? ¿Por qué Europa se gasta dinero en este tipo de proyectos para ciudades que van tocándole a distintos países europeos? Bueno, pues en un primer momento y en primer lugar, y de manera fundamental, es reforzar el sentimiento europeísta. Se trata de consolidar el sentimiento europeo. Y por otra parte, dar respuesta también a retos comunes, que de alguna manera comparte toda Europa, pero desde la singularidad y fortaleza que cada país puede aportar. Porque al final también lo que se busca es eso, que lo que nosotros ofrezcamos sea algo que le interesa a todo el mundo, pero que tiene sentido que se haga desde aquí, que no lo puede hacer otro mejor que nosotros, ¿no? Y bueno, de alguna manera también como objetivo también está fortalecer la influencia internacional de las ciudades que han sido seleccionadas, mejorar la imagen de la ciudad entre los ciudadanos, fortalecer las capacidades y la visibilidad del sector cultural, fomentar la sensibilidad de la ciudadanía y el acceso a la cultura de todos los colectivos, como decía antes Juan Ramón también, hay que atender colectivos que de alguna manera están marginados, porque la cultura no es una cosa de élites, ¿no? Y bueno, pues también estimular el turismo cultural, cosa de la que verdad nosotros estamos también sobrados, ¿no? Bueno, en este caso, de alguna forma ya también se ha hablado, cuáles son las fechas que marcan un poco el ritmo de nuestro trabajo, y lo que yo también quería insistir es en otra cosa. Esto no empieza en el 2023, empezó en el 2015 y también tenemos que hacer de eso fortaleza. O sea, no podemos dejar que la comisión o la sociedad en general piense que no se ha hecho nada durante todo este tiempo, ¿no? En este caso, con mayor o con menor actividad, se ha mantenido ese tono o ese interés por un acuerdo que, como decía Juan Ramón, suscribieron todas las fuerzas políticas y que de alguna manera, bueno, pues han ido haciendo cosas. Hubo comisiones que estuvieron trabajando
Y bueno, ¿cuál es el primer trabajo que de alguna manera tenemos que asumir en este primer momento en el que ya esto se activa por parte de la corporación actual? Bueno, pues lo primero es recopilar y actualizar todo el trabajo que se ha hecho, porque evidentemente se han hecho informes desde distintas comisiones, se hicieron bueno, pues, informes sobre las infraestructuras culturales, por ejemplo, con fichas de cuáles eran las dotaciones de cada uno de estos espacios. Bueno, pues estas fichas pues, se tendrán que actualizar, porque lo mismo hay algunos de estos espacios que ya no están, o hay otros que se han incorporado. Bueno, pues en este caso habrá que actualizarlo, pero hay que aprovechar todo ese trabajo. Este trabajo, por ejemplo, que se hizo por parte de la Comisión de Infraestructura por el 2017, creo recordar, o algo así, pues es un trabajo que ahora mismo tiene encomendado Antonio García Bascón pues, para actualizarlo. Pero ya digo, nosotros yo creo que tenemos también la obligación de trasladar a la sociedad que es algo que ya se viene haciendo y sacar, bueno, hacer de eso una virtud, ¿no? Luego, por otra parte, otra cosa que también hemos empezado a hacer ha sido analizar las candidaturas de otras ciudades, porque verdaderamente de las experiencias de otros también se puede aprender, y no solamente de las propuestas que hacen, sino de los informes que han hecho los evaluadores, porque cuando ves cómo evalúan a una candidatura te das cuenta cuáles son los criterios que de alguna manera están aplicando para desarrollar esa opinión, ¿no?, sobre esa candidatura. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que eso es algo que también se lleva haciendo y hay, bueno, pues una documentación acumulada que es importante. Teniendo en cuenta además que, como he dicho antes, los criterios por los que se van a valorar nuestra propuesta ya sabemos cuáles son, aunque no lo haya sacado el Ministerio, ya sabemos que se va a valorar pues, la contribución a la estrategia a largo plazo de la ciudad, el contenido cultural artístico, la dimensión europea, el alcance o la difusión del proyecto, bueno, la gestión de ese proyecto y la capacidad de ejecución. Todo esto en realidad ya venía definido, como pongo ahí, en esta decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, ¿no?, desde el 2014. Bueno, por lo tanto, en realidad aquí lo que tenemos es que plantear esa estrategia para la capitalidad cultural. Tenemos un patrimonio muy potente, tanto a nivel mueble como inmaterial. Tenemos también un tejido cultural muy fuerte, en cuanto bueno, toca todo, ¿no?, arte, artesanía, ciencia, educación, tradición. Tenemos mucho músculo en ese sentido, pero ya digo, lo que nos importa aquí en este momento es que esa estrategia, la cultura, tiene que ser un medio para transformar, para conseguir alianzas, para conseguir bueno, innovar, para dinamizar bueno, los distintos elementos que van a poder intervenir en todo este proceso, y que esto va a su vez a servir pues, para activar pues, las infraestructuras, las mejoras en infraestructuras, las redes de colaboración con otras ciudades. Ya tenemos, porque de hecho tenemos redes de colaboración, estamos como capital de, bueno, Granada, ciudad de la poesía, o bueno, de la literatura, mejor dicho. Tenemos redes de, bueno, de hermanamientos con ciudades, la universidad tiene un montón de relaciones, pero esto nos puede servir para afianzarlas, orientarlas o incluso ampliarlas, ¿no? Mejorar nuestros equipamientos, nuestros proyectos, reforzar también los agentes culturales y sobre todo dinamizar a la ciudadanía. Bueno, esto es un poco repetición de lo que de alguna manera se pretenden con estos bueno, objetivos que de alguna manera van a medir nuestros evaluadores, y en este sentido, bueno, pues quizás también insistir en alguna cuestión, ¿no?, como puede ser el hecho de que efectivamente hay una cuestión que se nos va a valorar, que es la capacidad de implicación de la ciudadanía. Entonces la participación ciudadana va a ser muy importante y algo que de alguna manera, como está diciendo Rosa, el Ateneo se brinda a canalizar. Pero a mí hay una cuestión que me preocupa también, que es que o esto se orienta bien o puede ser un caos, porque la gente puede empezar a proponer cosas que luego va a ser muy difícil de coordinar. Entonces, primero hay que poner un poco, bueno, pues eso, los bueyes antes que el carro, no al revés. O sea, primero hay que definir cuál es la estrategia de ciudad, que de alguna manera, bueno, pues todas las administraciones que puedan estar implicadas, pero sobre todo todos los grupos políticos del ayuntamiento, también los
respalden, porque este es un proyecto, como he dicho, que tiene un recorrido largo y entonces puede haber alternancia política, entonces todos tienen que sentirse cómodos en esa idea y de alguna manera canalizar esa participación ciudadana hacia esos bueno, ítems que de alguna manera tengamos que decidir. Para eso también está el equipo comisarial, ¿no? Que de alguna manera son los que también tienen que guiar en ese tema, ¿no? Bueno, hay otra cuestión que también hay que tener en cuenta. Como he dicho antes, Europa financia esto porque de alguna manera quiere cubrir, bueno, pues una serie de objetivos más amplios como comunidad bueno, de naciones, ¿no? Entonces, en este caso, aquí, ¿cuáles son los nuevos paradigmas o prioridades que de alguna manera está primando Europa en todos sus programas de financiación? Pues la digitalización, la colaboración público-privada, la sostenibilidad, el emprendimiento cultural, la economía creativa, la educación inclusiva y cultural, la identidad y la diversidad, porque al fin y al cabo también tenemos nuestras particularidades, la descentralización, la diplomacia cultural, las relaciones, como decía antes, que se pueden establecer entre distintos agentes, el turismo sostenible, también importante, la difusión cultural, y de alguna manera la capacidad de captar subvenciones e incentivos, ¿no? De alguna forma todo esto viene basado pues, en los 4 pilares para la resiliencia, que son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y la igualdad de género, y luego los 17 objetivos ODS, que de alguna manera también están ahí. Con lo cual, a la hora de definir hacia dónde queremos orientar bueno, el leitmotiv de nuestra candidatura, no tenemos que perder de vista esto, porque de alguna manera esto le va a gustar, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que valorar. Cuando nos empezamos a reunir en los distintos grupos de trabajo, como dice la rectora en Tormenta de Ideas, ¿no? Pues ahí pues empiezan a surgir temas, desde la oficina técnica, los comisarios, incluso los asesores, pues empiezan a proponer temas, ¿no? Se empezó a hablar de la idea de puente, por otra parte se habló de frontera, pero frontera permeable, porque la frontera podía ser establecer barreras. Se habló del sur que se desborda a otros sures, al agua como un elemento también ahora mismo con el tema de pues del cambio climático y eso, y los problemas que hay de abastecimiento de agua, pues el uso sostenible del agua, que además todo lo que es la tradición islámica pues también nos aporta mucho bagaje en ese sentido. También se habló de las humanidades digitales, tratando de recuperar un poco también bueno, pues el tema de nuestra frustración de la agencia de inteligencia artificial, efectivamente, pero vamos, en cualquier caso también nuestro músculo que tenemos en el tema de todas las tecnologías digitales, las tecnologías de la información. Pero hubo un momento en el que verdaderamente empezábamos a ver que todos estos temas, pues al final no dejaban de ser excluyentes. Si cogías uno, pues parecía como que los otros no importaban, ¿no? Entonces aquí surgió bueno, la propuesta del árbol de la ciencia. El árbol de la ciencia que, bueno, precisamente viene en una diapositiva más adelante, si acaso lo dejo ahí. Bueno, estuvimos viendo también lemas de otras candidaturas y efectivamente hay algunos temas que son como recurrentes, ¿no? Lo del cambio climático de manera expresa o indirecta aparece en varias. El tema del puente entre Europa, América y África también, el agua. Con lo cual, bueno, pues también había que tratar de ser un poco originales, ¿no? Teniendo en cuenta que este compromiso con la candidatura surge, como ya se ha dicho varias veces, desde hace tiempo y que en todo momento se ha tenido presente que en el 2031 era el 5º centenario de la Universidad de Granada, parecía que era interesante, todas las corporaciones, pues en una mayor o menor medida siempre han tenido presente esa fecha, esas efemérides, pues siempre parecía que era también una pena no aprovechar eso como un elemento también distintivo de esta candidatura, ¿no? Bueno, pues en este caso la cuestión para centrar el tema y partiendo un poco de esta imagen que decíamos antes del árbol de la ciencia, que si os dais cuenta lo que tiene son granadas y tiene distintos filatelias, ¿no? Con distintos temas y las raíces se nutren también de distintas cuestiones, pues esto parece que gustó mucho. Pero el problema está en que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene precisamente como
imagen corporativa este árbol de la ciencia. Entonces, bueno, pues a nuestro diseñador, que tampoco se ha dicho, pero bueno, también el encargo del logo pues se le hace a Sergio García, compañero mío de facultad, que ha sido Premio Nacional de Ilustración, pues dice que no le hacía mucha gracia esto de reiterar, ¿no? Pero en cualquier caso ya queda ahí sembrado el tema del conocimiento como una propuesta integradora, que no excluye. Como decía antes, si cogemos el agua, pues ya no cogemos la idea bueno, pues de puente cultural, no cogemos... Mientras que con esto el conocimiento al final es tan versátil como que vale para todo. Bien es cierto que hay que centrarlo, porque también queda como demasiado abstracto, ¿no? Pero sí que es cierto que es un paraguas muy acogedor para todas las líneas que ahora en las que queramos desarrollar la temática de la candidatura. Sirva también un poco como ejemplo, aunque evidentemente circunscrito al ámbito de la universidad, esta exposición que hicimos cuando estaba yo en el Vicerrectorado de Ciencia, Ciudad y Cambio, no sé si tuvisteis alguna la oportunidad de verla, en la que se hablaba de cómo la universidad, en este caso el conocimiento, si lo extrapolamos a todo, pues ha ido transformando el espacio urbano, ha ido apoyando también el patrimonio, bueno, desarrollando el patrimonio, la vida cultural y artística, bueno, ha servido también para enseñar, investigar y comunicar, ha ido acompañando los cambios de vida de los ciudadanos con la incorporación de nuevas innovaciones científicas, pues ha ido cambiando también la vida de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto podría servir un poco como ejemplo para poder luego desarrollar en distintas temáticas. Volviendo otra vez a retomar el tema del trabajo de Sergio, Sergio empezó también trabajando, bueno, la Alhambra es un referente que de alguna manera también había que tratar de rentabilizar y bueno, también recurrir a la gráfica de los lazos de la Alhambra, de la azulejería o tal, eso pues ya también está quizás demasiado manido y él planteó la utilización de la mano que está en la clave del arco de la Puerta de la Justicia, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que a partir de ahí la cosa se ha ido desarrollando. Evidentemente no estoy tampoco haciendo spoilers, le he pedido permiso también a Sergio para poder traer algo de esto porque me viene al hilo de lo que de alguna manera está trabajando la comisión, ¿no? En este caso la idea de Sergio, bueno, pues esa mano lleva una llave, la llave también puede ser una llave a abrir el conocimiento, está en la clave de un arco y la clave también, la etimología de la palabra clave pues es llave. Entonces la idea de Sergio además es que de cara a la página web, que también ya se ha encargado el diseño y se está trabajando en ella a nivel de la arquitectura, no tanto del diseño gráfico porque habrá que nutrir de toda la información que le pase a Sergio. El tema de la idea que tiene Sergio es que no sea una imagen estática, aunque bueno, para determinados usos gráficos tendrá que ser una imagen estática, sino que la página web sea una imagen dinámica y que pueda ir cambiando y tal. Entonces, su idea era, hablando ya también con la oficina técnica y con los asesores, era que esta clave central fuera la llave del conocimiento, y estas dovelas laterales representarán distintos ejes en los que el conocimiento se aplica, ¿no? Y luego, en un uso ya más puntual, todo el arco puede representar a su vez distintas aplicaciones de cada uno de estos ejes. Si hablamos, por ejemplo, yo que sé, de la sostenibilidad, pues todo lo que de alguna manera se desarrollaría ya en un arco específico para definir también distintas temáticas de ese tema concreto. También recuerda un poco a los ODS, al círculo de los ODS y sobre todo también se dan en distintos colores. Bueno, en esa línea es en la que está trabajando Sergio. Y entonces, bueno, la propuesta, tal y como va avanzando, pues es que el conocimiento y la cultura, por lo tanto, son la clave para transformar la sociedad y es una llave para humanizar la ciencia y la tecnología. Ahí podríamos hablar del conocimiento del progreso, de la ética en la ciencia y en la tecnología, las humanidades digitales, la ciencia ciudadana y todo lo que se nos ocurra. Vamos, aquí todavía estamos aterrizando, o sea que todavía no hemos cerrado nada, pero que de alguna manera es por donde va avanzando la cosa, ¿no? Bueno, por otra parte también sería llave para respetar, estoy hablando de 6 ítems porque son las 6 dovelas en las que de alguna manera cerrarían ese arco, ¿no? Entonces sería
la de humanizar la ciencia, respetar la naturaleza, y aquí podríamos meter todo lo relacionado con el uso sostenible de los recursos, las energías limpias, el medio ambiente, las ciudades verdes, los entornos naturales. Todo esto habrá también que aterrizarlo en función de esa estrategia de ciudad que de alguna manera se vaya perfilando, ¿no? Por otra parte, otra cosa que también nos parecía muy importante era el tema de educar en valores, ¿no? El tema del respeto al diferente, la igualdad, la inclusión, todos estos temas que de alguna manera también van a valorar los evaluadores, ¿no? El punto 4 sería establecer puentes entre culturas, y aquí retomamos un poco la idea esta de fronteras, del sur que se desborda, tal, pues ahí también tendría cabida, ¿no? El tema de las alianzas entre culturas, las relaciones con Europa, con África y con Iberoamérica, que verdaderamente Granada ahí también tiene mucho peso, ¿no? Sus relaciones con África, sus relaciones también con el nuevo continente, y bueno, por supuesto con Europa, teniendo en cuenta además también algunas relaciones que pueda tener Granada a nivel de por sí, ¿no? Porque verdaderamente Granada es un atractivo turístico innegable, pero además también aquí la universidad aporta, ¿no? Porque somos líderes en Erasmus, tanto in como out, todos estos Erasmus son embajadores de Granada, pues a donde vuelvan ellos otra vez. Entonces esto yo creo que también era un elemento potente. El tema de modernizar la tradición, el tema también de la tradición es importante en Granada, pero también no tenemos que hacer solamente una mirada al pasado, de nuestro patrimonio, de nuestra riqueza patrimonial y cultural, sino que también eso tiene que ser un elemento, pues, impulsor para la creatividad, la inspiración, la contemporaneidad del patrimonio cultural, la recuperación de las técnicas y usos tradicionales, la protección, conservación y uso sostenible del patrimonio. Esto también es importante, ¿no? Porque hay que hacer un uso sostenible de nuestro patrimonio. Y luego, en último lugar, para mejorar la calidad de vida, en relación con los hábitos saludables, el deporte y la nutrición. Aquí tenéis que recordar también que me parece que es el centenario del Club Deportivo de Granada, ¿no? El club de... El 31, sí, pero se fundó Granada Club de Fútbol en el 31. Exactamente. Y entonces, bueno, que el tema también del deporte, la vida saludable, todo esto yo creo que también es algo que puede interesar vincular a nuestro... Bueno, en este sentido, a Melina Correa, uno de los que colaboran en el equipo, ya lo ha comentado antes Juan Ramón, bueno, pues comentó que cuenta una antigua leyenda, seguramente que María del Mar nos la podría también relatar, que recogería el apasionado viajero Washington Irving en sus cuentos de la Alhambra en torno a la majestuosa Corte de la Justicia, que cuando la mano situada en el arco de la fachada alcance la llave del siguiente arco, se abrirán y quedarán al descubierto todos los tesoros y maravillas ocultas que la Alhambra encierra. Si extrapolamos esto, bueno, pues podríamos decir que la llave del conocimiento permitirá que la Granada del futuro, la Granada en la que confiamos y queremos construir, abrirá los tesoros de la cultura, la sostenibilidad, la educación en valores, la cohesión social, la inclusión, la creación de puentes en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Es un poco la filosofía que de alguna manera venimos trabajando. No sé si os parecerá luego al final a todos bien, pero bueno, por ahí va la cosa. Por otra parte, evidentemente se cuenta con con muchas fortalezas y muchas capacidades que tiene Granada, ¿no? Como la riqueza y diversidad patrimonial, que de alguna manera hay que articular en este discurso, la riqueza y diversidad de la oferta cultural, los festivales que estabais comentando antes, toda la oferta cultural que tiene Granada, que es desbordante, la riqueza del tejido cultural, y en este sentido también estoy hablando de fundaciones, de instituciones, de agentes culturales, el gran dinamismo que tiene el sector artístico y su implicación en el proyecto, que estamos seguros que habrá, la experiencia en el emprendimiento y la gestión cultural. Cuando se nos mida cuál es nuestra capacidad de llevar esto adelante, pues evidentemente esto sí que es un elemento positivo, porque hay experiencia, ¿no? Las redes y vínculos de colaboración nacional e internacional, ya he hablado de ello, bueno, las propias relaciones que tiene el ayuntamiento con las capitalidades, el tema también de Granada, ciudad de la ciencia y la innovación. Bueno, ahí lo que he dicho antes de la propia universidad, también lo que aportan. El amplio potencial territorial, hablando también un poco en la línea de lo que decía antes Juan Ramón. Granada, una de las cosas que también miran los evaluadores es que no se circunscriba solo a una ciudad, sino que haya redes. Y no estoy refiriéndome solo a redes con otras capitales europeas que hayan sido o vayan a ser
capitales europeas, sino también con otras ciudades del entorno, de la región, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos un gran potencial territorial, también en las distintas comarcas de la provincia, que en función también de su vinculación al leitmotiv que nosotros definamos, podamos vincular, y evidentemente habrá que hacer las relaciones oportunas y suscribir los acuerdos que haya que hacer, ¿no? Y luego también los importantes retos de desarrollo científico y tecnológico con gran capacidad transformadora para la ciudad y el entorno que tenemos en Granada. No nos olvidemos del Unidons, no nos olvidemos de la inteligencia artificial, de la propia, el propio desarrollo que puede tener el campus el PTS y también de la futura azucarera, que también está muy ligado al tema del medio ambiente, o sea que tenemos en ese sentido una gran capacidad. Y sin olvidar que también ahí se suma el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que también es muy potente, o sea que tenemos una fortaleza en relación con el conocimiento, yo creo, muy probada y demostrada, ¿no? Que también estamos en un momento en el que se está repensando la ciudad con el pregón, ¿no? Y en este caso, pues todas estas cuestiones estratégicas que podemos plantear en la candidatura tienen que ir muy de la mano del proyecto de ciudad que se vaya a definir, ¿no? Por otra parte, bueno, ya lo he comentado antes, ¿no? Las oportunidades empresariales y desarrollo económico, que también estamos apostando por no ser solamente una ciudad de servicios, sino también de innovación tecnológica, etcétera, ¿no? El tema también de la diversificación de la oferta patrimonial, ¿no? En realidad la Alhambra es un motor de tracción muy importante, pero por otra parte no puede eclipsar toda la riqueza patrimonial que tiene la ciudad. Y de alguna manera también el objetivo puede ser tratar de descentralizar, de diversificar la presión turística para hacer precisamente un uso más sostenible del turismo y del patrimonio. He comentado ya antes la oportunidad que también supone la azucarera, pero con relación a La Vega, porque La Vega en sí mismo es un modelo de resiliencia, un ejemplo de adaptación de los usos que ha ido teniendo La Vega a medida que también la economía de la ciudad y del entorno ha ido cambiando, ¿no? Desde la producción de la seda, bueno, de las moreras y tal, y ahora la producción textil de la seda, pasaron al lino y a la madera para el tema de las velas de los barcos. Cuando ya lo de los barcos no necesitan vela, pues entonces entra el tema de la remolacha, y ahora, bueno, pues hay que se vuelve a reinventar con los proyectos que puede estar también aportando la universidad a través de la utilización de la madera como material de arquitectura sostenible, etcétera, ¿no? Que todo esto de alguna manera son cuestiones que están ahí y que se podrían vincular. Hablando también del entorno, bueno, pues es que tenemos en el entorno, tenemos la sierra, tenemos el geoparque, que de alguna manera son elementos que tienen un gran valor patrimonial, patrimonio histórico, en el caso, por ejemplo, de Orcegalera, todo el tema de los primeros pobladores de Europa, pero también a nivel de patrimonio natural, es que son verdaderamente ejemplares. Y esto también, si vinculáramos en un momento dado la capitalidad a algunas de estas ciudades, podrían ser también un elemento dinamizador de estas comarcas, ¿no? Aplicando también un modelo de desarrollo sostenible. El tema de los cielos limpios también, ¿no? Que tenemos ahí, bueno, pues una zona de observación astronómica impresionante, ¿no? Bueno, también la oportunidad de sensibilizar a la sociedad y de formar nuevos perfiles profesionales ligados también a la recuperación de la cultura. He puesto como ejemplo la recuperación de acequias que está llevando el proyecto Memola de la universidad, es también un elemento patrimonial y cultural muy importante que dinamiza mucho la sociedad porque cuenta con voluntarios, etc. De alguna manera todos los casos también de ciencia ciudadana en los que también ahí se trata de vincular a la ciudad. Y bueno, también la posibilidad de generar nuevos modelos empresariales ligados también al emprendimiento en cualquiera de estas líneas que marquemos en la candidatura, ¿no? Bueno, la oportunidad también que tenemos y que hemos desarrollado también ampliamente, sobre todo por las
instituciones académicas e investigadoras en relación con la divulgación y la activación social. Ahí tenemos el Parque de las Ciencias como un ejemplo claro, pero también nuestra presencia, por ejemplo, en la Noche Europea de los Investigadores, tanto de la universidad como de los centros del Consejo, pues es una manera también de demostrar la capacidad que podemos tener de llegar al público escolar de distintos niveles educativos y que de alguna manera, bueno, pues puede servirnos también como referencia para entrar en las casas, porque al fin y al cabo el niño que luego llega a su casa pues se lo cuenta a sus papás y luego viene la familia y tal. Entonces esa bueno, cuestión que también nos van a medir, ese alcance que puede tener el proyecto y esa proyección hacia la sociedad, bueno, por ahí también tenemos mucho músculo, ¿no? Y bueno, y en el plan de trabajo ya, y con esto termino, bueno, pues lo que se ha planteado también por parte de la oficina técnica y de los comisarios era la necesidad, porque además también lo van a medir, el impacto económico que puede tener esto en la ciudad. Para eso, bueno, ahí está Teodoro Luque, creo que andaba por ahí, que es uno de los catedráticos también que va a participar, porque bueno, ellos ya hicieron un estudio sobre bueno, lo que aportaba de valor la universidad a Granada. En este caso, bueno, pues, utilizando un poco una metodología similar, pues pretende hacer también un estudio del impacto que puede tener la cultura en Granada si se consigue la capitalidad. También en otras ciudades, creo que van a medir cómo había influido positivamente o no en las capitales europeas precedentes. Y por otra parte el tema de dar indicadores, que eso es otra cosa que también piden los evaluadores, cómo lo vamos a medir, ¿no? Entonces en este caso pues hay que tratar de marcar bueno, pues esas, bueno, cómo se van a tomar o se van a hacer objetivos esos datos, ¿no? Por otra parte hay también experiencia en el tema de la dinamización social por parte del grupo Media Lab, con el tema de bueno, pues la dinamización de la sociedad a la hora de hacer sondeos participativos y canalizar propuestas y tal. Entonces, bueno, parece ser también que podemos contar con ellos. Y bueno, y luego también se ha hablado de la necesidad de contar con una empresa. Bueno, también por otra parte está el desarrollo de la página web, y luego por otra parte el contar con una empresa que tenga experiencia en lo que es la preparación de proyectos, porque esto al fin y al cabo tiene como su mecánica, ¿no? Y es interesante también que haya gente que esté familiarizada con estos procesos. Y bueno, pues creo que se estaba contando con esta empresa. No sé si al final se ha cerrado o no por parte del ayuntamiento, pero bueno, se estaban teniendo conversaciones con esta empresa, que son expertos en agendas urbanas, en proyectos de captación de fondos en convocatorias europeas y tal, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí es lo que yo puedo contar. No sé si he sido demasiado largo y demasiado posible. Víctor ha sido un poquito, se ha prolongado un poquito más su intervención, pero ya ha contestado, sí, perdón, sí, disculpad. Ya ha respondido con su intervención a algunas de las preguntas que yo le iba a lanzar, así como primera providencia. Por ejemplo, le iba a preguntar sobre el lema invertebrador de la candidatura, del proyecto. El conocimiento lo ha explicado muy bien, porque es un concepto abstracto, pero creo que lo ha concretado, lo ha especificado, con lo cual eso ya no lo pregunto. Quizá después alguien de los asistentes que quiera alguna aclaración adicional. Me gustaría preguntar a los dos cómo se va a articular. Hay una estructura organizativa de la que hemos hablado, ¿no? Comisariado, comité asesor y oficina técnica. ¿Cómo se va a articular el funcionamiento de esos tres órganos, la dinámica? Y por otra parte, unido a eso, si los trabajos se van a realizar por parte de todo ese conjunto organizativo, habrá un cronograma y me gustaría que explicara un poco si ya me podría avanzar algo de eso, de esa articulación de los distintos órganos y del cronograma de acciones.
Bueno, yo creo que ya lo hemos contado un poco, el calendario es el que es, y por lo tanto, no sé si es necesario darle esto. Sí. El calendario ya lo hemos montado, por lo tanto, ahí está los hitos temporales, ¿no? Y en cuanto a la coordinación, pues estamos funcionando desde hace meses. Estamos hablando que no me quiero equivocar, quizás en noviembre o diciembre se creó la oficina técnica y han ido constituyéndose el resto de equipos, ¿no? Cada uno tiene su misión y los comisarios hacen esa vez de engranaje, de rótula del equipo, ¿no? De manera que Pilar coordina la parte más académica, más universitaria, el tema económico con Teodoro lo lleva también David y la oficina técnica recae fundamentalmente en el ayuntamiento. Tenemos, digamos que una manera de funcionar, esa es la palabra informal, no sé si es la correcta, pero sí la ágil, en el que los domingos por la tarde nos conectamos telemáticamente, comisario Juan y yo básicamente, y nos ponemos un poco al día, ¿no? Creo que la delegación de responsabilidad en cada uno de esos equipos es fundamental, creo que estamos en las mejores manos. Víctor acaba de hacer una demostración de lo que se está haciendo. Hay que decir que vamos a apoyarnos también en externos, en trabajos externos. Esa consultora, que no sé si está ya contratada, casi tal, pero está decidida por el visto bueno de la universidad, que es la que la ha propuesto. Todo el tema de página web y de redes también está empezando a estar encarrilada, con la voluntad de que tenga un mantenimiento. No se trata de hacer una cosita que se quede ahí, sino que sea que haya una alimentación de esa página web, que esté viva y que las redes sociales también estén activadas y dando una imagen, porque no hay cosa más triste que llegar al sitio y ver que no se ha puesto nada hace 3 meses, ¿no? Por eso es obvio que no lo vamos a permitir, ¿no? Al hilo de eso que acabas de comentar, Juan Ramón, quería, al hilo de lo que habéis comentado los dos, esa contratación, la contratación de esa consultora externa, además de eso, está previsto, como ha hecho alguna otra ciudad que se postula como candidata, está previsto el fichaje de algún experto internacional como asesor externo que apoye, oriente los trabajos de los comités, de las distintas comisiones. Burgos lo ha hecho, por ejemplo. Burgos ha hecho una cosa un poco rara. Burgos ha contratado como asesor externo, como consultor, no sé en qué figura han utilizado, a una persona que ha sido miembro del comité de evaluación en ejercicios anteriores. Yo lo veo poco elegante, sinceramente, no sé si es contraproducente o no. Llegan noticias contradictorias de Burgos, no sé en qué punto están ahora mismo, pero nosotros vamos a ir por nuestro camino. Creo que tenemos la dirección bien cogida y vamos a trabajar por nuestra cuenta, apoyándonos en aquellos que estamos diciendo, una consultora para la presentación de la propuesta, en una empresa especializada en redes y en lo digital, en la página web. Bueno, creo que vamos bien y no en este minuto, tampoco las decisiones no son personales, lo valoraremos en cualquier propuesta que llegue, pero en este minuto no está en agenda contratar a ningún gurú que no lo pille. De todos modos, yo también quería decir que efectivamente vamos ya justos de tiempo, porque bueno, queda un año para, bueno, en unos meses se abrirá el plazo y en un año hay que presentar la candidatura, pero si se va a buen ritmo, pues se puede hacer porque hay mucho trabajo ya hecho, como he dicho antes. Y también hay que medir mucho los tiempos y no por correr más vamos a llegar antes, ¿no? Porque muchas veces que hay que pensar las cosas antes de empezar a andar para no tener que desandar. Y en relación con la comunicación también esto es muy importante, porque tampoco podemos dar muchas pistas. O sea, se trata de bueno, mandar un mensaje positivo, de candidatura fuerte, de candidatura que trabaja, pero tampoco dar muchas pistas para que no nos las chafen, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo pienso que hay que conté, ¿no? O sea, que hay que ir trabajando de una manera de lo más general a lo más particular. También lo que ha pasado un poco, y eso haciendo autocrítica, es que, por ejemplo, el comité
este asesor de expertos se hizo antes de tener el lema, con lo cual ahora puede ser que a medida que se avance en el desarrollo ya de esta temática, pues puedan interesar contar con alguno más, o sea que no es que sobre nadie de los que está, pero a lo mejor sí que hay que... Pero bueno, la universidad tiene tanto que lo que necesitemos podemos buscarlo ahí. Pero algo que ha dicho Juan Ramón también es importante, esto no es un proyecto de la universidad y no solamente hay expertos en la universidad, hay gente muy válida y aquí hay pruebas de ello que también puede aportar, ¿no? Y hay que darles cauce pues, a esa participación. Esto también se tiene que extender a la participación ciudadana, pero todo esto, como he dicho antes, hay que irlo secuenciando, porque si no, muchas ideas a la vez, al final lo que podemos convertir la tormenta de ideas en una tempestad, ¿no? Entonces, aquí primero hay que centrar las cosas, ir tomando decisiones, quien les corresponda tomarlas las tendrán que tomar, a medida de estas ideas ir concretando, y luego pues ir trabajando en el argumentario, y ese argumentario hacerlo ya, compartirlo con la sociedad y con los agentes culturales para que ya también se vaya organizando el programa cultural, porque el programa cultural es lo que luego también importa, ¿no? Pero un programa cultural coherente con esos objetivos que nos hayamos marcado y esa extensión incluso geográfica también a donde queramos llegar y tal, o sea que todo esto irá paso a paso. Ahora mismo no lo podemos tener todo resuelto porque tenemos que ir avanzando. Claro. O sea, justo al hablar tú de los agentes culturales, sería interesante, yo creo que a todos nos interesa saber cuáles van a ser o si se han establecido ya los canales, los cauces de participación de los agentes culturales en la construcción del proyecto, si va a ser algo así espontáneo o se van a institucionalizar unos cauces de participación estable, permanente de los agentes culturales. Si se ha contactado ya con algunos, acabas de decir hace un momento que dentro de unos días tiene reunión mañana con los directores de los festivales, pero bueno, se trata también de hablar con las academias, con la Academia de Bellas Artes, con la Academia de Buenas Letras, con las fundaciones, Fundación Ayala, en fin, se me ocurren tantas cosas, ¿no? ¿Se ha hablado ya con agentes culturales? No de una manera reglada, de una manera formal. Es verdad que estamos en contacto con toda la ciudad, con todo el que tiene algo que decir en esto. Insisto en la idea que dije antes, yo esos comités, esas reuniones asamblearias, creo que son poco operativas. Creo que tenemos que buscar un cauce, y en eso estamos, no está cerrado, para que ese foro cultural sea ágil y aporte, y en el doble sentido, se sientan parte de la candidatura, porque lo son, y muy principal, y que reporten a la elaboración de la propuesta su capacidad. Pero yo, lo que a mí corresponde cuando me toque opinar, que no, insisto que no es una decisión ni municipal, ni mucho menos mía, personal, buscaremos fórmulas ágiles de colaboración más que comités estáticos, en mi opinión, ¿vale? No entiendo. Con respecto al mapa de infraestructuras, no sé si el mapa de infraestructuras culturales ya está definido y si en ese mapa definido o por definir está prevista una visión metropolitana, es decir, el recurso de espacios que están en nuestro municipio del cinturón y que pueden ser adecuados para, incluirlos, no sé, en ese sentido. No, eso es algo que está haciendo, ya lo he comentado antes, Antonio García Oscón, lo que pasa es que ahora mismo está también de baja porque está convaleciente de la... Pero viene el día 10 de junio, aprovecho para deciros, el 10 de junio está aquí. Ese será el momento, ¿no? De ver cómo están las cosas. Sí que sé que hay un trabajo hecho que se hizo, me parece que era en el 2017, lo he comentado antes, y que de alguna manera recoge pues el estado de la cuestión en ese momento, que Antonio lo iba a actualizar, pero un poco en la misma línea de lo que estaba diciendo antes. Yo creo que esto hay que irlo ajustando a la demanda del propio proyecto. Si nosotros incluimos el área metropolitana, pues evidentemente habrá que ver si se hizo o no se hizo en su momento ese inventario de infraestructura cultural en el área metropolitana, pero si nos extendemos a otras comarcas, a otras ciudades o pueblos de la provincia, pues también habrá que incorporar esos datos si es que no los tenemos. O sea que yo creo que esto tiene que ser también un proceso vivo, ¿no? Y ya digo, de lo general a lo particular. No podemos empezar a coger
todas las infraestructuras culturales de toda la provincia de Granada, si al final pues luego eso va a generar también frustración en la gente que luego no se vea recogida en el proyecto. Vamos, yo pienso que hay que irlo haciendo de manera progresiva y establecer las cosas como está diciendo. En este tema haría un comentario. A mí me he acordado varias veces, ¿no se me oye? Sí, regular. Pues perdonad, vamos a ver. Decía que me he acordado varias veces en estas semanas, del Mundial del Esquí del 95, que luego fue en el 96. ¿Por qué? Porque además de hacer una estación estupenda, mejorarla y completarla y modernizarla, se hicieron cosas que poco tenían que ver con esquiar. Por ejemplo, el campo de fútbol de los Cármenes, que se le ligó a ese acontecimiento. O la autovía de las Pedrizas, que se modificó, o el encauzamiento del río, que se canalizó y, si os acordáis, vinieron los reyes a inaugurarlo. Con independencia de la valoración, de que cada uno tenga... Lo que quiero decir, que no se trata solo de mejorar la oferta museística, que habrá que hacerlo, ni de pensar si necesitamos algún contenedor cultural más, que habrá que pensarlo y habrá que verlo. A lo mejor hay cuestiones estrictamente de ciudad, no necesariamente cultural, que se puedan colgar ahí. Acabamos de poner aquí, ha puesto Víctor, una diapositiva de que el avance del Plan General de Ordenación Urbana está dando sus primeros pasos. La oportunidad es estupenda para colgarle algún proyecto de ciudad al amparo de esto, ¿vale? Entonces creo que es el momento de tomar ese tipo de decisiones. Por supuesto que las infraestructuras culturales, una vez que se chequeen y que tengamos el mapa y tengamos las necesidades que haya que abordar, serán una prioridad, pero es probable que nos surja alguna otra cuestión ciudadana que se pueda meter en este proyecto. Me quedan solamente 3 preguntas. Tener paciencia y enseguida os doy el teléfono. Solamente inversión, hablar de inversión. Tienes que dejarlo. Sí, por supuesto. Inversión, venga. Inversión. Estamos agotados. Vamos a ver. Este proyecto necesita dinero. Y entonces quería saber yo si ya... distinguiría, porque soy telegráfico para que puedan hablar los demás, ¿no? Yo soy telegráfico. Hay que distinguir varias etapas en el planteamiento de la candidatura. Una primera etapa es ahora que somos candidatos. Hasta diciembre del 26, en principio. Este es un escenario. ¿Para esto hace falta dinero? Sí, pero tampoco cantidades ingentes de dinero. Se trata de una estructura que estamos aportando de manera desinteresada en su mayor parte y que el soporte económico es relativo. Hace falta dinero para hacer muchas cosas, pero no unas cantidades desmesuradas. Una vez que seamos candidatos, se abre un escenario distinto. Una vez que seamos elegidos, se abre un escenario distinto. Desde el año 27 hasta el año 30 es la ejecución de la candidatura, el desarrollo de lo que hayamos planteado. Y ahí ya entra las grandes corporaciones, porque veo aquí a Alberto, patrono de la Fundación Unicaja, que en esta primera etapa no podemos acudir a las grandes corporaciones nacionales, no podemos pensar en Telefónica o no podemos pensar en Endesa o en alguna... ¿Por qué? Pues porque todas las ciudades candidatas están en la misma situación que nosotros, por lo tanto nos tenemos que apoyar en los presupuestos públicos locales y en la aportación privada del ámbito local y regional, ¿vale? A partir del 27, cuando seamos ciudad elegida, estamos en un escenario distinto. Las grandes corporaciones nacionales van a apostar por la capital cultural europea española del año 31. Los fondos estatales también, por cierto, aprovecho para decir que fuimos a ver al ministro y fuimos recibidos de manera francamente cordial, muy receptivo y muy amable con nosotros, con la alcaldesa, con Juan y conmigo, que estuvimos allí, de la mano de Luis García Montero, y que fuimos muy bien recibidos, muy bien atendidos, y creo que él empatizó con nuestra propuesta dentro de la neutralidad que él tiene que tener, como es natural. Pero que del año 27 al 30, ahí sí se puede, fondos europeos, ya designar ciudad, grandes corporaciones empresariales españolas que ya apuestan sobre seguro a la ciudad elegida y los propios fondos estatales. El año 31, el año de la celebración, tiene un tratamiento distinto, que deberá de ser
todo lo potente que seamos capaces de proyectar y de financiar, y la resaca, por decirlo de alguna forma, la inercia, la consolidación de eso. Por tanto, estamos en etapas distintas. Ahora mismo hace falta dinero, pero lo buscaremos y habrá lo suficiente. ¿Vale? Todos vuestros. Vale. A ver, vamos a ir tomando nota. Primero por aquí. Es que... ¿Habéis levantado la mano? Jesús. Una poca, ¿eh? Está el Jesús. Jesús, vale, el presidente de la Ateneo tiene la No, palabra. el presidente. Para eso Hace años, muchas gracias, y realmente estamos muy honrados de recibir a los agentes culturales, al comité de expertos y al concejal que está empujando esto. Hace años, Nicolás María López Calera publicó un libro que se llamaba El ser granadino. Y el prólogo de ese libro lo escribió mi amigo Luis García Montero y se llamaba el prólogo Granada como problema. Yo me acuerdo de haber leído ese libro y de haber tomado nota, y estaba hace un rato, después de la siesta reglamentaria, he visto las notas esas y hay dos cosas que son debilidades de Granada. Lo digo porque Víctor efectivamente ha puesto las fortalezas, pero ahora tenemos que hablar también de las debilidades. Y en ese libro, Nicolás María López Calera, que era catedrático de Filosofía del Derecho, decía que Granada tenía dos debilidades históricas. La primera de ellas es lo que él llamaba los negocios del yo, es decir, el narcisismo granadino, el cada uno agarrado a lo que le diferencia del de al lado, y no hay manera de saltarse esa barrera. Y eso, para mí, esta candidatura es una oportunidad para efectivamente pasar de los negocios del yo a los negocios del nosotros. Y eso no va a ser fácil. Y la segunda cosa que decía Nicolás María y que lo refleja también Luis en el prólogo es el negativismo, el relativismo de entrada. Es como el pitufo gruñón: esto no va a salir bien. ¡Oh! Esto no va a salir bien. Y eso forma parte también del alma granadina. Y creo que ahí los agentes culturales, las asociaciones, los colectivos, tenemos un papel importante como sociedad civil para vencer las dos cosas, esas dos debilidades históricas que tenemos en esta ciudad. Hágase como se nos ocurre. Hagámoslo entre todos y hagámoslo en positivo. Creo que ahí ese camino lo estamos andando. Desde luego, aquí no hay personalismo. Aquí lo he dicho repetidamente, esto es un proyecto que cede al ayuntamiento, a cualquier grupo, a cualquier sector. Esto es un proyecto de ciudad, de todos, de la universidad y de todo el entramado social y cultural de la ciudad. Y desde luego, en positivo, tenemos todo para ser, ya lo somos, una gran ciudad cultural, ya lo somos, es que desborda cultura la ciudad, pero tenemos todo para ser designado capital cultural europea. Yo es que, vamos, es que no me cabe la menor duda, no tengo la más mínima sombra de pesimismo ni de negativismo en lo que digo, en absoluto, y creo, vamos, que hablo en nombre de todos los grupos, de lo que yo pueda representar, ¿no? José Luis Carmine. Bueno, creo que tengo que marchar, pero muchísimas gracias, es interesantísimo. Un brevísimo comentario. Uno, se ha hablado de los comités, se ha hablado de las productoras de cultura, pero se ha hablado de la gente en general. O sea, ¿no? Entonces, sería importante, teniendo en cuenta que estamos hablando de cultura en la primera tercio del siglo XXI, es cibercultura. Entonces, no es una página web, es llegar a la gente. Voy a poner dos ejemplos, ¿no? Uno, organizar un concurso de vídeos de TikTok en los colegios para promocionar esto, por ejemplo, ¿no? Y esa gente se entera y se implica, ¿no? Y otra, con la cantidad de actividad cultural que en Granada se podía en streaming repartir por todo el mundo, ¿no? Por dar dos ideas, ¿no? Como de darle más contenido de cibercultura que de mera cultura en el sentido tradicional. Ya lo digo. Muchas gracias. El presidente honorario del Colegio de Economistas. Pues cuando Víctor
muy interesante lo que habéis dicho, porque a mí el proyecto me gusta, como es lógico. Además creo que estuve al principio, cuando era presidente del Consejo Social del Ayuntamiento, cuando habéis dado la fecha, yo estaba por ahí. Y una cosa que ha dicho Víctor es que había una serie de fortalezas en Granada, pero no han dicho qué debilidades tenemos, y también es conocerlas. Y yo, cuando habla sobre todo del proyecto de ciudad, de la participación ciudadana y de la impresión que el ciudadano tiene de su ciudad, yo no puedo evitar que hemos convertido el centro de Granada en un gran botellón, y que sería muy importante que el ayuntamiento, simplemente haciendo cumplir sus propias ordenanzas, metiera el botellón donde tiene que estar, que es en los bares. Pero la impresión que dé Granada hacia el exterior, yo es que vivo en el centro, por eso lo digo, ¿no?, que puede dar Granada, pues puede ser penosa. Y la segunda, apoyo lo que acaba de hacer la pregunta, en el sentido de que soy un sufridor. Yo necesito una página web que pueda acceder, y desgraciadamente soy muy torpe en ese término. Por favor, ponérnoslo fácil, que la impresión es colaborar. De todos modos, es que en realidad ese es el reto que tiene la candidatura, abordar los puntos débiles y transformarlos. O sea, si vamos a decir que lo que tenemos está bien y no necesitamos nada, no nos lo arreglamos. O sea, lo que tenemos que hacer precisamente es ese diagnóstico también y ver cuáles son esos retos para mejorar todas estas cuestiones y otras que puedan surgir con este proyecto. Y por supuesto para eso tiene que implicarse todo el mundo, no solamente el ayuntamiento, no solamente la universidad, se tiene que aplicar todos los agentes sociales y se tiene que aplicar la ciudadanía. Y en este sentido, evidentemente, el recurso que tú estás diciendo, las redes sociales, forma parte del encargo que se le ha hecho a esta empresa, pero en cualquier caso habrá otros mecanismos. Lo que yo sí que he dicho antes, y lo reitero, es que no se pueden poner los bueyes antes del carro. O sea, que es que si abrimos esto demasiado pronto puede ser incluso hasta contraproducente. Hay que centrar la candidatura, hay que marcar esas estrategias para mejorar estos aspectos que consideráis varios que hay que mejorar. Siempre yo creo que hay que tratar también de hacerlo desde una forma positiva, ¿no? y transformar el relato. O sea, si vamos siempre a quejarnos y no sé qué, pues al final mal vamos a convencer. Tenemos que ser conscientes de lo que queremos cambiar y con esto lo vamos a hacer. ¿Manuel Peña? Sí, buenas tardes. Soy secretario del Ateneo y quería plantear, bueno, alegrarme por una cosa. Llevo 51 años viviendo en Granada. Es el primer proyecto de la ciudad, el primer proyecto que quiere contar con todo el mundo y eso me satisface mucho. Pero quería preguntar una cuestión ¿cuál es el papel que tendrá el Albaicín en todo esto como patrimonio cultural de la humanidad? Y el papel de las bibliotecas públicas como elementos o órganos dinamizadores de la cultura y reequilibradores de la cultura, si lo habéis tomado en cuenta. Y por último, por favor, que no pase como la Agenda 21. Si no conseguimos que Granada sea la ciudad referente de la cultura 2031, que el proyecto siga adelante para la ciudad. Eso lo he comentado yo antes también, que el proyecto no solamente el 2031, que es todo el recorrido de aquí al 2031 y luego lo que quede después. O sea que si al final hay una movilización de las instituciones, de las administraciones, de la gente que de alguna manera lo demanda, pues todo esto deja un pozo. Esto es un elemento que activa y que de alguna manera te puede abrir puertas a conseguir financiación extraordinaria, ¿no? Pero de alguna manera la voluntad es la que al final tiene que moverlo todo. Si no hay voluntad, esto no se cae. Y evidentemente todos los barrios, no solo el Albaicín, todos los barrios y todas las infraestructuras culturales, por supuesto que las bibliotecas y los colegios, es que tenemos que llegar a todos y hay que hacer uso de lo que tenemos.
Vamos, yo lo veo así. El simple hecho de que hayamos puesto la cultura en el centro del debate, en el centro de la actualidad, en el centro del impulso municipal, ciudadano, que tengamos garantizado al menos hasta el 26, que se decide, y creo que mucho más adelante, el que todos los esfuerzos y todo vaya canalizado con lo que es el proyecto principal de ciudadanismo, ya es positivo. Solo eso ya es bueno. Luego estoy seguro de que lo vamos a hacer muy bien en todo, de que vamos a poner todo de nuestra parte, vamos a ganar, pero el simple hecho de que durante lo que queda de 24, 25 y 26, la cultura, la candidatura, la programación cultural, la agenda cultural esté en el centro del debate ciudadano y sea el motor que impulse a la sociedad, ya en sí mismo es un éxito, en mi opinión. ¿Alicia? Hola. Me pongo de pie, creo que puedo proyectar la voz suficiente, se me escucha. Yo soy Alicia Pellegrina, soy investigadora en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC. Trabajo por la protección de nuestros cielos oscuros y hoy estoy aquí un poco en representación de los 5 centros que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en nuestra ciudad, pero también estoy como ciudadana. Entonces, mi primer apunte como ciudadana es agradecer al Ateneo que haya reunido en esta mesa a Víctor y a nuestro concejal de Cultura y sugerir que esta reunión debe de ampliarse a toda la ciudadanía, porque yo me voy de aquí hoy con un orgullo de pertenencia y con unas ganas de apostar como ciudadana lo que sea necesario para que nuestra ciudad sea capital cultural en 2031, y creo que a veces, por experiencia en otros proyectos, pecamos de que implicamos a la ciudadanía demasiado tarde, cuando ya se ha conseguido la candidatura. Entonces ya no lo ven como algo suyo, lo ven como algo que quizá ha venido regalado, incluso ni se valora el trabajo y el esfuerzo que va a haber detrás de este año por parte del Ayuntamiento y de todas las instituciones que están y que van a estar detrás, ¿no? Así que eso sería mi sugerencia y mi apunte como ciudadana, y luego como representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hoy, aunque las dos personas que están en la mesa ya lo saben, pero sí públicamente manifestar la disposición absoluta y reiterar, como también Víctor ha hecho referencia antes al hablar de estos expertos externos que están contratando en otras ciudades, que Granada tiene un expertise y expertos y expertas en todos los ámbitos del conocimiento de sobra, como para no tener que recurrir a nadie de fuera, y que a veces en Granada pecamos de esa falta de valoración de lo propio, que creo que no sería necesario. Muchas gracias. Y un comentario. Si no implicamos a la gente, no ganamos. Es que no sale. Por lo tanto, habrá que hacerlo. Sine qua non. Bueno, no sé si tengo suficiente. Tu nombre, por favor, que no... Dale el micro, si puedes. Gracias. Acércate un poco, paso. Bueno, yo soy Laura Ortega, soy la presidenta de la Asociación Árboles contra el Cambio Climático en Granada. Y bueno, me ha encantado la exposición que ha hecho, sobre todo Víctor, de todo lo que implica ser una ciudad cultural europea. Pero bueno, realmente Granada tiene muchísimo mérito para serlo. Tiene patrimonio de la humanidad, tiene una actividad cultural, universitaria, investigadora muy importante. Pero igual que ha dicho antes Jesús Lambert, pues no hemos visto los problemas que tenemos, y tenemos unos grandísimos problemas, sobre todo si estamos enfocados a que nos valoren los europeos. Nosotros vivimos al sur de Europa. Tenemos por delante un cambio climático del que no se ha hecho referencia. Somos la segunda ciudad más contaminada de Europa y tenemos un plan de aire limpio que nos presenta la Junta, a la que nosotros hemos presentado alegaciones, que desde luego no va a solventar en absoluto la calidad de nuestro aire, que es tremendamente deficiente. ¿Qué más tenemos? Tenemos una ciudad, yo escribí hace un par de semanas o 3 un artículo en el que mutilaron el título, que se llamaba Granada, capital europea del césped plástico. Tenemos 8 hectáreas, 80.000 metros cuadrados de césped artificial plástico, de un recubrimiento plástico que alcanza los 70 grados cuando le da el sol, muy por encima del asfalto y de los adoquines. Y no es cuestión de poner césped natural, es cuestión de poner recubrimientos minerales, y la universidad lo sabe, y sin embargo la propia universidad lo pone en sus mismas instalaciones. Realmente yo muchas veces me pregunto, yo aunque estudié aquí en Granada, he estado 30 y tantos años fuera o más,
Y bueno, cuando vine aquí, cuando volví en el 2018 después de estudiar aquí la carrera, pues me sorprendió enormemente ver cómo estaba Granada, ¿no? Me sorprendió sobre todo ver cómo los granadinos, cómo la universidad, cómo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas había dejado que las administraciones tapizaran la ciudad de plástico, un plástico que es tremendamente contaminante. Y bueno, ya digo aquí que el sábado nos vamos a manifestar delante del ayuntamiento para protestar contra eso, y no solamente, bueno, pues catedráticos de la Universidad de Granada, como Nicolás Olea, como Manuel Casares, están a favor de desaparecer y de impedir que eso se vuelva a hacer en el nuevo proyecto del metro. O sea que hay que pensar qué es lo que podemos mejorar, cómo podemos cambiar la ciudad para el futuro. Antes hablaba él de lo que se hizo para el Mundial del Esquí. Yo entonces no vivía aquí, pero sí que venía a visitar a la familia y veía, pues bueno, el horror que tenemos del río Genil, el Monachil, el Lila, el Beiro. Un proyecto bueno de ciudad, teniendo en cuenta que nos lo van a valorar europeos, para los cuales el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, el tener una ciudad verde, sostenible para toda la ciudadanía, son fundamentales. No hay que olvidarlo, no podemos centrarnos exclusivamente en la cultura, que sí, que ya la tenemos. Tenemos que centrarnos quizás en lo que podemos aportar si somos ciudad cultural del año 31. Y lo podemos aportar los ciudadanos. Yo soy una ciudadana ya jubilada, pero bueno, trabajo en favor de hacer una ciudad más verde, más sostenible, con la participación de todo. Y hay mucha gente que quiere cambiar la ciudad. Hay mucha gente que está muy preocupada por lo que nos espera para la ciudad. Somos la ciudad andaluza que más ha subido su temperatura media con respecto a la anterior, por ejemplo, hasta hace 30 años. Si no podemos vivir fuera en la calle durante el verano porque tenemos una temperatura altísima, ¿qué le vamos a ofrecer a los turistas que vengan aquí? O sea, es que es un poco sin sentido, ¿no? Tenemos que intentar proyectar la ciudad de la cultura, pero para transformar la ciudad y hacerla más habitable. Gracias. Bueno, es que lo hemos comentado, ¿no? Europa te va a medir por los criterios que va a aplicar en estas convocatorias, pero también por esa filosofía europea que tú estás comentando. Y esos son los retos que de alguna manera también han comentado otros que han intervenido antes, que tenemos que asumir como ciudad y cuáles son los compromisos que de alguna manera queremos afrontar, ¿no? Y la cultura evidentemente será el vehículo para trasladar todo esto a la ciudadanía, al público que venga de fuera, a los europeos y como ejemplo al mundo. Pero en realidad el elemento clave es ese, que es lo que queremos transformar. De hecho, una de las catedráticas que está en el equipo pues es experta también en el tema, o sea que este tema yo creo que desde la candidatura, o sea, desde el equipo que está trabajando en la candidatura se está teniendo en cuenta. Evidentemente, ahí tiene que verse también cuáles son las metas que nos marcamos a corto, medio y largo plazo, porque sí que es cierto que de aquí al 31 queda tiempo, pero también la idea es que después del 31 sigamos, o sea que si tú marcas una trayectoria de ciudad más limpia, menos contaminada, más verde, más sostenible y menos gentrificada, y es que todas estas cosas son las que estamos sufriendo en Granada, ¿no? Pues hay que ver cuáles son las soluciones que se nos ocurren y cómo las trasladamos a la sociedad para hacer cómplice a la ciudadanía y movilizar a la ciudadanía y que la gente se apropie de esa filosofía y la haga suya. María José. Hola, buenas noches. Primero, agradecer a... ¿Te puedes acercar? Buenas noches. Lo primero, agradecer a... Os ruego que vayamos acortando las preguntas, acortando, es decir, no extendiendo, prolongándolo demasiado para que dé más... Me ha tocado al final, pero pienso acortar, no te preocupes. Gracias. Lo primero, agradecer al Ateneo, ¿no?, la iniciativa que ha tenido respecto a esto y a Víctor Medina, ¿no? Me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho la exposición sobre el proyecto cultural para el 2031 y al concejal el aspecto
de aprovechar la coyuntura para meter proyectos de ciudad, que me parece fundamental, una puesta a punto. Pero hemos visto las capacidades, hay una discapacidad fundamental en Granada, y lo sabemos todos, y es el tema de las conexiones, el tema de que estamos desconectados de Andalucía, de Valencia, del Levante, de todo, ¿no? O sea, yo creo que si queremos apostar porque nuestra candidatura funcione y llegue a ser una verdad, una realidad, debemos de aprovechar la coyuntura para mejorar las comunicaciones, no solo a nivel de ferrocarril, que el tema está ahora candente, ¿no?, sino también el tema del corredor mediterráneo, y todo esto, hacer ahí una puesta a punto de intentar acelerar los tiempos en ese sentido. Porque yo creo que si no, perfectamente no lo puede quitar, pues no sé. Hay otras ciudades que no son tan maravillosas, pero pueden estar mejor conectadas. Gracias. Bueno, lo hemos dicho, es una de las oportunidades que tiene esta propuesta de la candidatura. Creo que uno de los efectos positivos es lo que puse el ejemplo del río antes y lo hice una salvedad con independencia de lo que cada uno piense. Pero evidentemente ese proyecto se colgó a una propuesta que nada tenía que ver con esquiar y nos puede servir para, entre otras muchas cosas, para mejorar la conexión de la ciudad, por supuesto que sí. Junto a Tato había alguien que quería tomar la palabra. Adelante. Sí, yo voy a hablar fuera. Sí, Mi nombre es buenas noches, Amparo Sánchez, soy artista, pero también soy ciudadana de Granada. Aunque haya nacido en Alcalá la Real, me crié toda mi vida en Granada, así que me considero granadina también. Y decir que quiero hablar un momentito, rápido, muy rápido, como coordinadora de la plataforma Revivir la Azucarera, con la que llevamos 4 años ya para 5 reclamando un espacio cultural en Granada que no tenemos. Entonces, pues, deciros que siempre ha estado en nuestro informe que esta apuesta era también para la capitalidad europea, es decir, pensando en esa capitalidad europea, donde he tenido la suerte de tocar en festivales y en ciudades que han sido capitales europeas a lo largo de mi trayectoria, y sé lo que significa para la ciudad y sé lo que podría significar para Granada. Decir que por tercer año hemos organizado el Festival 100% Mujer, que da visibilidad a las mujeres en el campo técnico y también artístico, y que este año, por ejemplo, no se ha podido celebrar porque no había un lugar cerrado donde se puedan hacer actividades culturales. Entonces, si vamos a hacer capital europea, lo primero que tenemos que pensar es, aparte de otras cosas que han dicho, por supuesto, como el medio ambiente, como ha dicho aquí la compañera de los transportes y la comunicación, es que necesitamos lugares donde actúan los artistas, necesitamos lugares donde se forma a esos futuros artistas que ahora tienen 12 o 15 años, pero cuando seamos capitalidad europea necesitan un sitio, también necesitan ese lugar para mostrarse, y que creo que necesitamos locales de ensayo, que necesitamos locales, como digo, de formación, no solo artística, sino todo lo que rodea al arte, que son los managers, los tour managers, o sea, todo lo que es la industria. Decir que desde la plataforma Revivir la Azucarera estaré encantada de poder compartir ideas que había de hacer y que hay de hacer, porque estamos en conversaciones con la Universidad de Granada y esperamos que como BIC, es decir, como bien de interés cultural, de verdad Granada tenga un lugar ahí dentro de la azucarera que sirva de centro cultural, y que ese sería uno, que haría falta otro aforo y que haría falta lo que la ciudad está necesitando. Infraestructura, formación, ensayo, preparaciones, y que con participación ciudadana estoy de acuerdo en que se puede llegar al corazón de la ciudadanía y hacer de esto una realidad que mejore la vida de los ciudadanos. Muchas gracias. Carla Fiebe. Un momento, decirle a Amparo que yo también soy Alcalá Real. Yo también. Canto, tú también. El día que nos organicemos, verás. Carla Fiebe. Hola, yo no sé. Bueno, silencio. En relación con la comunicación, y para la comunicación es preciso el lenguaje. ¿Han pensado, además de forma intensiva, en contar con las facultades de traductores, porque habrá que transmitir en muchos idiomas
todas las cuestiones y el lenguaje de señas, incluir en la página web, se lo digo como sugerencia, alguien que interactúe el lenguaje de señas para las personas que no pueden interactuar normalmente, de tal manera que llegue de forma inclusiva al mayor número de personas interesadas, y contar con la facultad de traductores, que yo no trabajo en traductores, porque es una mina, y se implican ustedes a personas que probablemente van a tener que traducir esloveno, checo, inglés, alemán, quizás sea un momento, bueno, perdón, que especial, para conseguir transmitir internacionalmente también no solo la experiencia de nuestras universidades y de nuestros traductores, sino el proyecto. No creo que esté pensado todavía, pero está en plena elaboración, pero lo doy por hecho que habrá un tratamiento adecuado. Eso, no me cabe duda. No, simplemente que evidentemente que todos los recursos, ya lo hemos comentado antes, todos los recursos que tiene la universidad en este sentido se pueden volcar aquí, y evidentemente el tema de hacer llegar el proyecto y todos los contenidos que queramos hacer con distintos lenguajes, pues es algo que ya se ha comentado, no se ha concretado, pero sí que se ha comentado. Simplemente el hecho de traducir el proyecto al inglés, que de hecho hay algunos proyectos que están traducidos por traductores automáticos, y lo pone cuando te descargas los proyectos, ves que están traducidos pues con algún Google Translate o con cualquier cosa de estas, ¿no? Y nosotros, teniendo una facultad de traducción, pues evidentemente lo haremos bien, pero vamos, que está por supuesto invitado e implicado todo el mundo que quiera, y todas las ideas que salgan pues se les tratará de dar cauce. Como hemos dicho antes, lo ha comentado también Alicia, gracias a que tenemos una universidad muy potente, tenemos gente muy válida, no solamente en la universidad, sino también fuera de ella, pues buscaremos la persona más adecuada para que lo haga, ¿no? Pero por supuesto todas esas ideas bien recibidas. María Vega. Hola, buenas tardes. En primer lugar, soy María Leiva. En primer lugar, quiero agradecer al Ateneo, como siempre, estos raticos que echamos aquí, con las cosas que aprendemos, y también a la mesa, a Víctor, a Ferreira, a Ramón y a su equipo, que esta tarde nos estén dando esta información. Yo quería hablar aquí se ha hablado de la participación ciudadana. Efectivamente, es fundamental. San Sebastián le ganó a Córdoba, entre otras muchas cosas que, bueno, tienen ahí, por la participación tan importante que hicieron con la ciudadanía, la dinamización de la ciudadanía en San Sebastián. De hecho, nosotros en el 2018, 2019, no me acuerdo ya, trajimos aquí al colegio, a la Escuela de Arquitectura, la exposición El cuaderno de bitácora, donde muestra todo cómo se consiguió esa capitalidad cultural. Y bueno, pues es fundamental, ya lo he dicho, dinamizarlo, pero que eso se irá viendo. Vamos dando pasos, también es cierto. Nosotros estuvimos en el Ministerio, y también nos dijeron que tuviéramos paciencia, que esto no se podía en 2019, nos dijeron que tuviéramos paciencia porque vendrían otras vicisitudes que podían, y efectivamente nos vino una pandemia, nos vino una guerra, y ahí hubo que parar. Tampoco el leitmotiv en ese momento no se podía tampoco especificar, porque fíjate todo lo que ha pasado en estos 3 últimos años que estábamos esperando. Yo, como persona que he trabajado en la candidatura, que la conozco bastante bien todo lo que se ha hecho, porque he estado en todas esas reuniones que dice Víctor, en todas esas cosas, quiero, deseo y espero con todo el corazón de que Granada sea capital cultural en 2031. Pero ahora yo le quiero preguntar a Víctor, vamos a ver, la universidad, seamos capital cultural europea en 2031 o no, ellos siguen con su 500 aniversario de la fundación de la URA, de la fundación de la Universidad de Granada. Todo lo que tú has hablado, de todos los proyectos que se tiene, ¿eso se tomará algo para seguir o ya eso se arrincona si no somos... En tu proyecto, en vuestro proyecto, en el proyecto de la universidad, ¿no? De celebrar su 500 aniversario, ¿tenéis previsto tener en cuenta la cultura de Granada, además de vuestra universidad? Porque vosotros lo vais a celebrar independientemente de que seamos capital urbana. Bueno, yo soy profesor de la universidad, pero yo no estoy aquí en representación de la universidad, y esto también, también tenemos que dejarlo claro, ¿no? E incluso ninguno de los compañeros que están en este equipo,
que ha mencionado antes Juan Ramón, aunque hay 2 vicerrectores en la comisión asesora y está Marga en la oficina técnica, ahí sí que está la universidad representada en la oficina técnica por medio de la vicerrectora. Sí, sí. Pero los demás estamos a título personal por nuestra experiencia en este caso de gestión en temas culturales y tal, y por parte de mis compañeros por su línea de trabajo. Y como he dicho antes, si hace falta recurrir a algún otro especialista en otros temas que se vayan desgajando de este hilo temático, pues se irán buscando, igual que comentábamos antes de la traducción, igual que comentábamos, o el mismo estudio económico que también se está viendo. O sea, que todo esto se irá viendo las necesidades y contando con gente, pero contando con gente experta, no contando con la universidad. La universidad tendrá su propia programación y desarrollará su programación para celebrar su 5º centenario, que por cierto, según tengo entendido, porque ya no soy miembro del equipo de gobierno, empezará en el 2026, porque verdaderamente la fundación de la universidad fue la bula fue después, fue por el decreto, es que no es por una orden, gracias, por una orden del emperador, el año en el que se casó y vino aquí, que fue en el 26. Entonces, en el 27. Entonces, luego, 5 años después, el Papa ratifica. Y esa es la fecha que coincide con la capitalidad, pero la programación que pueda tener la universidad desde este año, desde el 26 al 31, eso será algo que tendrá que decidir la propia universidad. Todo esto, de alguna manera, yo creo que son líneas de trabajo que interesan a la ciudad y que habrá que ir viendo cómo encajan en ese plan estratégico, y lo que se puede hacer con el apoyo de la candidatura, bien, pero como hemos dicho ya también, esto es un recorrido que nos tiene que enamorar a todos, y seamos o no seamos, avanzar en la línea que comentaba antes, mejorar nuestra ciudad. Yo creo que eso es un compromiso que tenemos todos. Si tenemos la capitalidad, tenemos la suerte de que eso va a ser un reclamo y nos va a permitir acceder a lo mejor a líneas de investigación o convencer con más facilidad pues, otras administraciones, al gobierno que invierta en infraestructuras o a la Junta que invierta en no sé qué, pero todo esto de alguna manera vendrá en su momento. Y no tiene nada que ver con la universidad, ¿no? O sea que la universidad está, pero no somos los únicos ni el proyecto de la universidad. Bueno, queda, es muy avanzada la hora, son las 9:30. Quiero que ya cerrar un turno de preguntas. Por favor, le voy a dar la palabra ahora mismo a María del Mar Villafranca, pero quiero saber si alguien más tiene pendiente una palabra pedida. ¿Nadie más? Pues entonces cerramos con María del Mar Villafranca. Bueno, qué responsabilidad de cerrar la pregunta. Bueno, sobre todo porque ya ha habido quienes han intervenido que han expuesto algunas de las cuestiones que yo iba a comentar. Primero, por supuesto, felicitar porque hoy hemos aprendido y hemos conocido muchos aspectos de la candidatura que hasta ahora pues no conocíamos. Teníamos una leve idea, pero hoy creo que tanto por parte del concejal como por parte de Víctor nos habéis aclarado y creo que convencido, ¿no?, de que hay un trabajo muy serio que viene de antes, pero que ahora pues evidentemente está bien orientado. Así que yo me voy muy tranquila en ese sentido, pero también me voy con una cierta preocupación, porque como habéis dicho, esta candidatura, si no hay una buena estrategia de participación y una eficaz metodología para poder obtenerla, porque al final no puede ser, como decía el concejal, reuniones asamblearias donde todo el mundo viene a contar lo que quiere, exige, pide, y también conectándolo con lo que es la política de la ciudad y esa oportunidad, esa pertinencia que hay que verla como una oportunidad, efectivamente, la del plan general, en la que, bueno, por razones personales yo he conocido, he estado 2 años trabajando con el equipo redactor, ¿no? Y conozco bien y le tengo tomado el pulso a esta ciudad, ¿no?, y a los problemas que plantea, que algunos pues se han dicho aquí, no puedo estar más de acuerdo. Pero quiero, no sé si es una pregunta o hacer una reflexión también en voz alta, porque me decía Víctor que este proyecto es un proyecto que tiene que enamorar, y ese sentimiento al final es algo emocional, y yo creo que hay una parte de esta candidatura que tiene que conectar con esas emociones, con lo emocional.
Granada es una ciudad que está muy bien valorada por la gente que nos visita, la gente que nos ve de fuera. Y sin embargo, los granadinos tenemos un sentimiento encontrado con nuestra ciudad. Estamos enamorados de nuestra ciudad, pero somos los primeros que la criticamos, que la ponemos verde, que no estamos de acuerdo, y que tenemos ese espíritu de cebríes y abencerrajes, ¿no? que decía Ginés Pérez de Ite, que todavía está ahí presente desde el siglo XV, ¿no? Desde el siglo XVI. Bien, yo simplemente lo que quería es que de todos esos elementos que van luego a ser valorados, hay tres que están en conexión con una política transversal de la propia Unión Europea y que está poniendo mucho esfuerzo en que cualquier proyecto sea transversal con tres elementos que algunos se han citado, pero hay uno que no. Los tres elementos son, por un lado, la sostenibilidad, efectivamente, es el gran tema del siglo XXI, uno de los grandes temas del siglo XXI y que tiene que definirse en cada uno de los proyectos, porque la sostenibilidad puede ser económica, puede ser social, puede ser medioambiental, es decir, hay que acertar con el propio proyecto a la hora de definir esos identificadores, ¿no? Para que luego la evalúen. Luego está el aspecto de la inclusión, ¿no? La inclusión social, y todo lo que esto conlleva, ¿no? Que al fin y al cabo es hacer comunidad, ¿no? En definitiva. Y hay un tercer aspecto que yo me voy a permitir, soy historiadora del arte, siempre he estado hablando de las cuestiones que nos hacen mejor la vida, y lo quiero conectar con la belleza, en tanto que estrategia también para obtener la felicidad, ¿no? La complacencia y el bienestar. Y ese es un tema que me gustaría que se aportara también como factor de conexión en esa candidatura, porque creo que es lo que puede hacer diferente a lo mejor la candidatura de Granada respecto a otras candidaturas. Y simplemente lo dejo ahí porque ya tendremos oportunidad, y dar las gracias por supuesto al Ateneo del que formo parte como vocal de Antipatrimonio, y brindar a esta candidatura todas las capacidades que podemos tener y podemos llevar a cabo en las reuniones próximas. Muchas gracias, María del Mar. Bueno, gracias a todos, a todas las que habéis hecho hoy un hueco en vuestras agendas para venir aquí. Gracias por vuestras aportaciones. Creo que salimos de aquí hoy todos más enamorados del proyecto, si se trata de que eso sea, digamos, uno de los ingredientes necesarios para que sea un proyecto triunfador. Pero vamos a seguir enamorando. Os convoco ya para el próximo día 10 de junio, que tendremos el segundo evento, el segundo acto de este ciclo, en el que van a participar, por un lado, García Bascón, el jefe o responsable de los programas culturales de la Junta de Andalucía, del que se ha hablado en esta conversación que hemos tenido, y también va a participar el coordinador general de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero, que nos acompaña aquí esta tarde también. Muchas gracias. Ellos van a abordar ya un plano más técnico, más allá del que ya ha aportado Víctor con los estudios de la comisión. Por tanto, os emplazamos y os invitamos con mucho entusiasmo a que nos acompañéis el próximo día 10 de junio, porque os esperamos aquí en el Ateneo. Muchas gracias por estar aquí.